Hermanos y amigos, que el Señor nos bendiga en este momento ahora de la exposición de su palabra. Quiero que pidamos la bendición de Dios por medio de la oración. Gracias, Señor, por el tremendo privilegio que nos concedes a mí de exponer tu palabra y a esta iglesia Fundamento Bíblico de escucharla. Señor, qué terrible sería que nosotros tuviéramos sed por tu palabra, pero no pudiéramos saciar esa sed por medio de la fiel exposición de esta. Por eso, oh Señor, te damos gracias porque tú has provisto. Gracias, oh Señor, y te pedimos que al salir de aquí nosotros podamos agradecerte porque tú nos has hablado y que por las fuerzas que da tu Espíritu nosotros podamos ser diligentes en poner en práctica todas las verdades que vamos a considerar en este momento. Fortalece, oh Señor, nuestro cuerpo, fortalece, oh Señor, nuestro espíritu. Danos, oh Señor, un corazón atento y no distraído, y que todo sea orquestado de tal manera que tu palabra sea plantada en nuestros corazones y dé frutos de gloria y honra a tu nombre. Salva, oh Señor, a aquellos que todavía no te conocen. Eso es algo que solamente tú puedes hacer, y por eso, reconociendo tu poder y nuestra incapacidad, nosotros te pedimos a ti. Tú conoces, Señor, la situación de cada uno de los que están aquí y de aquellos que nos escuchen. Te pedimos, oh Señor, que más allá de lo que yo pueda entender, tú obres y que hables y que por tu Espíritu apliques tu palabra a la situación de cada quien en particular. En el nombre de Jesús te exaltamos y te pedimos todas estas cosas. Amén. Quisiera que buscaran en sus Biblias el pasaje bíblico que se leyó en el día de hoy, que se encuentra en el libro de Primero de Reyes, capítulo 17. En este capítulo nosotros vamos a basar la exposición de la palabra de Dios en esta mañana. Y mientras ustedes van buscando ese pasaje, yo quisiera preguntarles de qué trata Primera de Reyes o Primero de Reyes, capítulo 17. ¿De qué trata este capítulo de la Biblia? Si ustedes buscan ayuda en los títulos de la traducción de las Biblias que ustedes tienen en sus manos, la mayoría, esta va a sugerirles que el capítulo trata acerca de la predicación o la predicción de sequía que hace Elías y sobre Elías y la viuda de Sarepta. Y aunque es cierto que Elías, el rey Acab y la viuda de Sarepta son personajes importantes en este capítulo habla de algo, o más bien de alguien más que ellos. En 1 de Reyes 17 se comienza hablando con Elías, cuyo nombre significa Jehová es Dios o Jehová es mi Dios. Se le apellida el Tisbita no debido a su familia, sino debido a su procedencia. El profeta Elías era de Galaad. Y él fue uno de los profetas de Dios en el reino del norte o Israel. Es importante recordar qué era o quién era un profeta. Un profeta era alguien a quien Dios había escogido y a quien Dios había capacitado para comunicar su voluntad o la voluntad divina a los hombres. Los profetas eran hombres que hablaban en nombre de Dios y por lo tanto ellos eran representantes de Dios ante el pueblo. Y esto era algo tan serio que Dios mismo prometió en Deuteronomio 18 castigar a todos aquellos que se atrevieran a rechazar o desobedecer las palabras de sus profetas. Y debemos entender o tener esto en mente al momento de nosotros leer Primero de Reyes capítulo 17. Porque como dije, este Elías del cual se habla aquí o comienza hablando era esta clase de profeta del cual les he hablado. El profeta Elías es conocido mayormente por su enfrentamiento con los profetas falsos de Baal en el monte Carmelo. Pero anteriormente a este enfrentamiento ya Elías había tenido un enfrentamiento, un encuentro con el rey Acab. Él había profetizado contra este rey porque debido a este rey, o debido a lo que hizo este rey, que nos dice en el capítulo 17 de Primero de Reyes, capítulo 16, perdón,
este rey Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Entonces, debido a esto, Dios manda al profeta Elías a que profetice contra él. Y aunque, como hemos visto, Primero de Reyes capítulo 17 comienza hablando acerca del profeta Elías, el protagonista o el personaje principal de Primero de Reyes capítulo 17 no es Elías, sino Dios. Este capítulo trata acerca de Dios, un Dios o el Dios que es fiel, el Dios que cumple al pie de la letra cada una de sus palabras, tanto las promesas de bien que Él hace para nosotros los suyos, como también sus advertencias. Este Dios es fiel y cumple al pie de la letra cada una de sus palabras. Por lo tanto, en ese Dios y solamente en ese Dios nosotros hacemos bien en poner absolutamente toda nuestra confianza. ¿Y cómo, Misael, tú sabes, o cómo nosotros podemos saber que es de eso que trata el capítulo 17 de Primero de Reyes? Bueno, fíjense conmigo en el versículo 1. El versículo 1 comienza diciendo: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y no fue que Elías se inventó esta palabra o comenzó a declarar esta palabra en su propia cuenta. Recuerden que él era un profeta, él no tenía nada que decir aparte de lo que Dios le mandó a decir. Entonces aquí vemos que el profeta Elías profetiza que no habría lluvia ni rocío en esos años. Ahora fíjense también en el versículo 7 lo que pasó. Pasados algunos días se secó el arroyo, y nos da la causa por la cual el arroyo se seca: porque no había llovido sobre la tierra. Dios hace una promesa y Dios cumple esa promesa. Y finalmente en el versículo 24 nosotros leemos: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Así que con estos versículos confirmamos de qué se trata el capítulo 17 de Primero de Reyes. Del Dios que es fiel a cada una de sus palabras, y ese Dios en quien nosotros debemos poner nuestra confianza. Ahora yo pregunto, ¿qué tan serio es Dios en cumplir sus palabras? ¿Qué tan determinado, sería otra pregunta, está Dios en demostrarnos a ti y a mí que Él es fiel? Nótese que el profeta dijo en el versículo 1: vive Jehová, Dios de Israel. No olvidemos que esas son las palabras de Dios en boca de Elías. No fue que Elías se inventó esto que iba a decir, como dije anteriormente. Este es Dios hablando por medio del profeta Elías. Vive Jehová, Dios de Israel. Así comienza Elías hablando. Y las personas, eso es una especie de juramento, las personas juran cuando quieren demostrar que lo que dicen es cierto o que ellos van a cumplir sus promesas. Si tú escuchas que alguien hace un juramento o jurar por una hormiga, es muy probable que tú no le vayas a creer a esa persona. Si tú escuchas a alguien creer por su madre, es muy probable que tú le creas. Pero aquí nosotros tenemos, recuerden, Elías es un profeta que está hablando en nombre de Dios. Así que aquí tenemos no a Elías meramente jurando en nombre de Dios. No, aquí tenemos a Dios mismo jurando por sí mismo. Algo que solamente Dios se atrevería a hacer. No se está jurando por nadie más que por Dios mismo. Y tan cierto como que Dios vive, eso es el mensaje que se quiere transmitir aquí. Tan cierto como que Dios vive, las palabras de Dios se cumplirán. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios está arraigada a la vida de Dios. Dios tendría que dejar de vivir para dejar de ser fiel. El día, y recuerden que estamos viendo cuán serio es Dios con respecto a las promesas que Él hace.
El día en el cual Dios no cumpla una de sus palabras, en ese mismo día Dios muere. Y tan cierto como que Dios nunca va a morir, así de cierto es que Dios nunca va a dejar de cumplir sus palabras. Y yo te pregunto, ¿todavía te quedan dudas de que Dios va a cumplir su palabra? ¿Todavía crees que Dios ha hecho una promesa pero que tal vez Él la va a olvidar? ¿Todavía crees eso? ¿Todavía te quedan estas dudas después de haber escuchado que la fidelidad de Dios está arraigada en su vida? Y tan cierto como que Él vive es que Él cumplirá todas sus palabras. Y a lo largo de todo este capítulo 17 de Primero de Reyes, nosotros vamos a ver cómo Dios despliega no solamente su fidelidad, sino que Dios despliega otros atributos que se unen a su fidelidad para llevar a cabo o para cumplir su palabra. Y que esos otros atributos, junto a su fidelidad, fortalecen nuestra fe. Después de profetizar contra Acab, Dios le dijo a Elías que fuera al oriente y se escondiera junto al arroyo de Kerit. Fíjense en el versículo 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjense en el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Yo no sé si ustedes al leer esto se asombran tanto como yo, pero ustedes se dan cuenta de cuán asombroso es esto que se está diciendo aquí. El agua del arroyo, de este arroyo, le servía a Elías de bebida, y lo que traían los cuervos le servía a Elías de comida. Ahora, este tipo de aves del cual se habla aquí, los cuervos, son descritas como omnívoras y oportunistas. Omnívoras porque básicamente comen de todo, pero también son descritas como oportunistas porque son este tipo de aves que cuando se topan con algo que pueden servirle para comer, ellos aprovechan la oportunidad, buscando incluso su beneficio a expensas del beneficio de otras criaturas. Por eso se le llama oportunistas. Pero los cuervos, o por esa razón, los cuervos incluso pueden comerse las crías de otras aves. Y yo no sé si ustedes han visto videos que hay en internet en los cuales se les ve incluso a este tipo de aves robar el alimento de los humanos. Pero por primera vez, amigos y hermanos, por primera vez en la historia de la humanidad se registra que en vez de llevarle comida a sus crías o en vez de robarle comida al profeta, los cuervos le traen pan y carne a Elías. Y todo eso porque, como dice el versículo 4, ¿cómo es que los cuervos pueden ir en contra de su naturaleza? Versículo 4, porque Dios le había mandado a los cuervos que alimentaran a su profeta. Y ellos, cuando escucharon este mandamiento de Dios, cuando recibieron este instructivo de Dios, hicieron exactamente lo que Dios le dijo que hicieran. Podemos confiar, hermanos, en que Dios va a cumplir su palabra porque Él es fiel, pero también porque Él es el Rey soberano de toda la creación. Él es quien hace que los arroyos, como en el caso de Elías, sigan fluyendo. Él es quien mandó, como en el caso de Elías, que los cuervos alimentaran a su siervo. Y por eso nosotros podemos confiar en Dios. La fidelidad de Dios no solamente debería motivarnos a nosotros a confiar en Él, sino que también la fidelidad de Dios debería motivarnos a obedecerle. Y eso es lo que nosotros vemos que hizo Elías. Dios le dice a Elías que vaya al oriente y que allí los cuervos le llevarían alimento. Elías no se pone al escuchar este mandato a discutir con Dios, diciendo:
Dios, ok, primero vamos a aclarar esto. Explícame un poco eso. Yo nunca he visto cuervos alimentar a humanos. ¿Tú me podrías dar una explicación? Elías no hizo eso. Tampoco dice que Elías dijo, Señor, yo que vaya al oriente y que los cuervos me van a alimentar y que beba de un arroyo. Señor, tú sabes, yo no puedo porque no voy a ir porque me voy a morir de hambre. Y después, si yo me muero de hambre, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ser tu profeta? ¿Quién va a llevar tu palabra? ¿Quién va a hablar en tu nombre? Yo tengo, Señor, tú conoces, yo tengo que ser prudente. Nada de esas cosas hizo o dijo el profeta Elías. Nada de eso. Elías, al escuchar el mandato de Dios, al escuchar la palabra de Dios, ¿qué hace Elías? Elías va inmediatamente, sin cuestión, sin discutir, sin decir una palabra, a donde Dios lo manda que vaya. Sí, hermano, tú debes ser prudente, pero haz todo lo que Dios te manda hacer. Y debemos hacer todo lo que Dios nos manda hacer sin pedirle primero explicaciones a Dios. Nosotros no necesitamos ningún tipo de explicaciones de Dios. Deja que Dios se encargue de cumplir todo lo que promete, por difícil que te parezca a tus ojos. El trabajo de Dios es cumplir las promesas que Él ha hecho. El trabajo, la encomienda tuya es obedecer. Punto. Ahora, hermanos y amigos también que nos escuchen, tener fe en Dios y obedecer a Dios no significa que no habrá problemas en el camino. De hecho, el relato de 1 de Reyes 17 nos recuerda que sí habrá problemas en el camino. Habrá problemas incluso que tú vas a encontrar precisamente porque tú fuiste obediente a Dios. Nótese lo que le pasa a Elías en el versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Dios le manda a Elías que profetice que no iba a llover. Elías obedece. Y precisamente porque Elías obedece y porque no llovió, ahora Elías se encuentra con un problema. Y es que del arroyo del cual él estaba bebiendo se secó. Y eso es un problema muy serio para Elías, porque recordemos que el arroyo o el agua del arroyo es la única fuente de agua que él tiene. Y miren lo que acaba de suceder. Esa única fuente de agua que él tiene se acaba de secar. Y nosotros podemos encontrarnos con problemas similares en nuestro camino. Por ejemplo, la pérdida de un empleo, la separación o pérdida de un ser querido, el diagnóstico de alguna enfermedad, etc. El arroyo que se acaba de secar ilustra esa bendición que nosotros hemos disfrutado por cierto tiempo, pero que ahora se nos quita. Ponle tu nombre o ponle el nombre a cuál es esa aflicción o problema. Y este relato aquí nos recuerda que los creyentes obedientes también le pasan este tipo de cosas. A los creyentes obedientes también le pasan este tipo de cosas. Y la Biblia nos registra que fue lo que sintió Elías cuando se secó el arroyo. Pero tú y yo, al experimentar cosas semejantes, nosotros somos propensos a pensar que todo ha llegado a su fin. Ya todo se acabó. He perdido el empleo, he perdido la salud, he perdido a esa persona que tanto yo amaba. Y pensamos que ya todo ha llegado a su fin. E incluso llegamos al punto de tomar las maravillas que Dios ha hecho en el pasado a favor de nosotros, no para animarnos con respecto al futuro,
sino para decirnos a nosotros mismos que tal vez Dios no hará otra maravilla por nosotros. Así de incrédulo es nuestro corazón. Pero no dejemos de notar, hermanos, que Dios tiene algo más para el profeta Elías. Él dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y cuando dice que Dios dice que ha dado orden a una mujer viuda que te sustente, no significa que Dios había hablado personalmente con la viuda. Lo que significa es, como en el caso de los cuervos anteriormente, que Dios, como Rey soberano de toda la creación, había orquestado que la viuda en Sarepta iba a sustentarlo. Así que, como yo dije, hermano, es cierto que tener fe y obedecer a Dios no significa que no habrá problemas en el camino, porque de hecho sí lo habrán. Pero no es menos cierto, escucha esto, no es menos cierto que la gracia de Dios estará ahí para nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Puede que tú pierdas tu empleo, pero tú no vas a perder la gracia de Dios. Puede que tus seres queridos se separen de ti, pero la gracia de Dios nunca se va a separar de ti. Puede que te diagnostiquen con una terrible enfermedad, pero aún en medio de ese diagnóstico tú puedes confiar y puedes contar en la maravillosa gracia de Dios que no te va a faltar. Porque el arroyo puede secarse, pero no y nunca la gracia de Dios. Dios es la fuente inagotable de gracia para todos aquellos que son suyos. Y esta gracia de la cual yo estoy hablando viene en distintas formas. A veces se nos da algo similar, pero mejor a eso que se nos quita. A veces se nos quita el problema que nos atormenta. Y otras veces se nos da todo lo necesario para nosotros soportar a través de ese problema. Esa es la gracia de Dios que nosotros podemos contar, o con la cual nosotros podemos contar. Y llama la atención varias cosas en las palabras de Dios cuando Dios le dice que vaya a Sarepta. Primero, que Dios está mandando a Elías a una ciudad cananea, a Sidón, que es gobernada por nada más y nada menos que Et-Baal. ¿Saben ustedes quién es Et-Baal? El rey de esta ciudad a donde Dios estaba mandando a Elías. El padre de Jezabel, el suegro de Acab. Humanamente hablando, ir allí era un suicidio. Eso es lo primero que llama la atención del mandato de Dios a Elías. Lo segundo es que Dios manda a Elías a ser sustentado por una viuda, pero de un pueblo gentil. Como ustedes saben, los judíos y los gentiles no se llevaban bien. Elías podría esperar, humanamente hablando, sí, vuelvo a repetir, que si él fuera enviado a una viuda de su mismo pueblo de Israel, esta viuda iba a responder de manera favorable a él, pero de un pueblo gentil. Y lo tercero es que Dios manda a Elías a ser sustentado no por cualquier viuda, sino por una viuda pobre, o en el mejor de los casos, que había empobrecido debido a la sequía que estaba azotando la tierra. Como veremos más adelante, esta viuda tiene pocos recursos y ella misma, como lo expresa, se ha abandonado, tanto ella como a sus hijos, como a su hijo, a la muerte. Ella no tenía mucho. Y es allí a donde Dios manda al profeta Elías. Y Dios actúa de esa manera para recordar no tan solo a Elías, sino también a ti y a mí, nuestra dependencia de Él. Nadie espera que
cuervos le traigan comida. Y nadie espera que una viuda pobre lo sustente. Pero tú y yo sí podemos esperar en el Dios que manda a los cuervos y que manda a las viudas. Dios usa cuervos, Dios usa viudas y Dios usa arroyos secos para recordarnos que se trata todo acerca de Él y no de los medios que Él utiliza. Cuando se seca nuestro arroyo o cuando es claro que los cuervos no nos seguirán trayendo alimento y nosotros cuando eso pasa perdemos toda esperanza, nosotros en ese momento estamos demostrando que nuestra confianza estaba en los medios que Dios utilizó y no en el Dios de los medios. Pero debemos, hermanos, esperar de Dios y no de los medios que Él utiliza, de Dios y solamente de Dios todo nuestro bien. Los medios que Dios utiliza para beneficiarnos pueden variar, pueden cambiar mañana, puede que en el futuro ya no estén, pero Dios sigue y seguirá estando allí y seguirá teniendo la misma buena disposición para aquellos que son suyos. Independientemente de si ese medio que Dios está utilizando hoy para beneficiarte está ahí o no. ¿Y saben lo que hace Elías cuando Dios le manda a ir a la viuda de Sarepta? A pesar de que lo estaba mandando a territorio enemigo, a pesar de que lo estaba mandando a una viuda pobre, ¿saben lo que hace Elías? Otra vez, como en el primer caso, Elías obedece. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Tal vez esa fue la manera en la cual el profeta confirmó que esta era la viuda de la cual Dios le estaba hablando. Sigue diciendo el versículo 11, y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y la viuda, al escuchar esto, le dice al profeta que solo tiene un puñado de harina y un poco de aceite para ella y para su hijo. Pero el profeta insiste en que ella le traiga alimento, pero él no solamente insiste en que ella debe traerle alimento, sino que dice: hazme a mí primero. Y agrega después que la harina no escaseará ni el aceite disminuirá. Y esto que vemos aquí es una buena ilustración de lo que dice Jesús allí en Mateo capítulo 6, versículo 33, cuando dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Elías le dijo a la viuda: hazme a mí primero. Y tú puedes estar segura, no debes tener temor de que tú vas a tener suficiente harina y tú vas a tener suficiente aceite. Pero hazme a mí primero. Y tal como Elías tuvo fe y obedeció a Dios, también esta viuda tiene fe y obedece a la palabra de Dios en boca del profeta. Y vieron a Dios cumplir su promesa, porque como hemos estado diciendo, Dios es fiel. Dice el versículo 15 y 16, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aquí nosotros podemos ver la bondad de Dios hacia el profeta Elías. Se secó el arroyo del cual el profeta bebía, pero Dios, como dije anteriormente, no había abandonado a su profeta. Él había ordenado, inmediatamente se seque el arroyo, él tenía preparado a una viuda que le diera agua y que le diera comida. Y así él es, tanto Elías como la viuda y su hijo son sustentados por muchos días. Pero la bondad de Dios no fue solamente
a través de la viuda, o dicho de otra manera, la bondad de Dios no fue solamente para Elías a través de la viuda. La bondad de Dios también fue para la viuda a través de Elías. Es decir, dicho en una sola línea, Dios a través de esto no estaba solamente beneficiando a su profeta, Dios también estaba beneficiando a esta viuda. ¿Y por qué yo digo eso? Porque esta mujer, como leímos, esta mujer solamente tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Y si Elías no hubiera llegado, o más bien, si Dios no hubiera mandado a Elías a esta viuda, sin duda alguna, tanto ella como su hijo hubieran muerto. Pero Dios le envía a Elías, hace una promesa y la sustenta a ella, al profeta y a su hijo por mucho tiempo, durante todo el tiempo que hubo sequía y hubo escasez en la ciudad. Y según 1 de Reyes 18:1, esto duró alrededor de 3 años. Así que tenemos aquí a Dios que manda a Elías a beneficiar a esta mujer que no iba a durar muchos días debido a lo poco que tenía, pero una vez Dios ha mandado al profeta a beneficiarla a ella, ahora ella tiene y su hijo por 3 años sustento. Pero no solamente eso, Dios fortaleció la fe tanto de Elías como la fe de esta viuda. Dios se mostró ante esta viuda como lo que Él es, el Dios fiel que cumple sus palabras. Él estaba haciendo todo eso y muchas cosas más al enviar a Elías a donde esta viuda. Nos estamos dando cuenta de cuán sabio es Dios en todo lo que Él hace. Dios siempre está haciendo miles de cosas, aun cuando nosotros solamente nos damos cuenta de una o dos de esas cosas. Lo que acabo de decir, que Dios no solo estaba beneficiando a Elías, sino también a esta viuda, se confirma en las palabras de Jesús allá en Lucas 4, 25 y 26, que dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer de la viuda en Sarepta de Sidón. Así que, hermanos, ¿qué vemos en todo esto? Que nosotros podemos confiar en Dios tanto porque Él es fiel a sus promesas, como también porque Él es bondadoso por un lado, pero también Él es sabio, todo sabio. Si Dios fuera fiel, pero no bondadoso, no hubiera ninguna promesa de bien para nosotros. Pero sí hay promesas de bien para nosotros, porque Dios no es solamente fiel, sino que también Él es bueno. Ahora, si Dios fuera fiel, pero no fuera sabio, sus promesas de bien no serían más que buenos deseos, ya que Él no sabría cómo llevar a cabo esas promesas que Él ha hecho. Pero debido a que Dios es fiel, debido a que Dios es bueno y debido a que Dios es todo sabio, Él sí sabe, hermano, cómo llevar a cabo todas las promesas de bien que te ha hecho a través de su palabra. Aun cuando tú te encuentres en un momento, en un lugar que digas: yo no sé cómo Dios va a sacar algo bueno de todo esto, Dios sí sabe. Y Dios demuestra que Él es poderoso, no tan solo hacer que ese puñado de harina no escaseara y que ese aceite, que era poquito, no menguara por años, sino que también Él demuestra su poder en lo siguiente que pasa aquí. Ahora, en el resto del pasaje, le toca a la viuda saber lo que ya Elías experimentó. Y es que tener fe y obedecer a Dios
no significa que no habrá problemas en el camino. El único hijo de la viuda enferma con una enfermedad tan grave que le causa la muerte. Pero al igual que en el caso de Elías, ese no fue el final de la historia. Dios tenía algo más que agregar. Elías le pide el cuerpo del muchacho a la madre y lo pone sobre la cama de su habitación. Entonces Elías se extiende 3 veces sobre el cuerpo del muchacho y clama a Dios, le ruega a Dios que por favor le devuelva la vida a este muchacho. ¿Y saben lo que pasa? Dios, dice el texto, escucha la oración del profeta y el muchacho vuelve a vivir. Elías reconoce que Dios en última instancia fue quien le quitó la vida al muchacho. Pero al mismo tiempo, Elías reconoció que Dios tiene el poder para dar vida otra vez. No fue de Elías que salió el poder para revivir a este muchacho. Y Elías mismo, el profeta, estaba claro de eso. Por eso nosotros lo vemos en el pasaje clamando a Dios para que Él le devolviera la vida al muchacho. Y Santiago nos recuerda que contrario a lo que muchos creen, Elías no fue un gran hombre de Dios. Elías fue un hombre común y corriente, ciertamente utilizado por un gran Dios. Pero Elías fue un hombre común y corriente como tú y como yo. Así que el poder que revivió a este muchacho, como dije anteriormente, no salió de Elías, salió del Dios a quien Elías servía. Quien a diferencia, ese Dios, a diferencia de tú, a diferencia de Elías y a diferencia de mí, este Dios sí es poderoso y más que eso, es todopoderoso. El Dios que es fiel, hermanos, ese Dios que es fiel a sus promesas, también es un Dios todopoderoso. Y eso significa que Él tiene la habilidad o la capacidad, Él tiene toda la fuerza, Él tiene todo lo necesario para hacer todo lo que Él ha prometido. La Biblia nos dice que las promesas que Dios ha hecho hacia nosotros son grandísimas. Y la Biblia nos dice que estas promesas que Dios ha hecho son tan grandes que incluso muchos siervos de Dios llegaron a dudar de que Dios cumpliría su palabra. Pero debido a que Dios es todopoderoso, Dios tiene todo lo que se requiere para cumplir cada una de esas promesas grandísimas que Él ha hecho hacia nosotros. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y si Dios tuvo el poder para dar vida al muchacho, no que estaba enfermo, sino que estaba muerto y sin aliento, si Dios tuvo ese poder para dar vida a los muertos, ¿crees tú que Dios no tiene el poder para obrar en tu situación? ¿Crees tú que tu situación es demasiado difícil para el Dios que levanta y da vida a los muertos? Confía en Él, hermano. El último versículo de este capítulo dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Nótese que ella dice: ahora conozco. Esas palabras indican que a pesar de la provisión milagrosa que Dios había obrado por tanto tiempo para ella y para su hijo, esta mujer todavía no estaba 100% convencida de Dios y del profeta. Y para llegar a este punto, para llegar al punto en el cual ella está segura de que Elías era el profeta de Dios,
y que Dios es el Dios verdadero, para llegar a este punto, Dios no solamente tuvo que sustentarla por 3 años en medio de la sequía y en medio de una hambruna. Dios también tuvo, para que ella llegara a este punto, que afligirla con la muerte de su hijo. Y Dios estaba buscando en todo esto que Él estaba haciendo, no tan solo proveer alimento por mucho tiempo y extenderle la vida a su hijo. No solamente eso. Dios buscó eso, pero no solamente eso. Dios también estaba buscando crear o fortalecer la fe en Dios en el corazón de esta viuda. Recordemos que esta mujer era gentil y para los cananeos, Baal, que era su dios, Baal era el dios de la lluvia y de la fertilidad de la tierra. Eso creían los cananeos. Ellos adoraban a Baal para que Baal mandara la lluvia y así la tierra sea fértil. Pero ¿saben qué? Cuando Dios hizo que no lloviera por 3 años, Él estaba diciendo que Baal no era Dios y que sus profetas eran falsos, ya que ellos no pudieron impedir que el Dios verdadero retuviera la lluvia. Cuando Dios sustentó a Elías, cuando Dios sustentó a la viuda y cuando Dios sustentó a su hijo, Él estaba diciendo que Baal no era Dios y que sus profetas eran falsos, ya que ellos no podían hacer que creciera el trigo y los árboles de olivo en medio de la sequía, pero Dios sí. Cuando Dios resucitó al hijo de la viuda, Él estaba diciendo que Baal no era Dios y que sus profetas eran falsos, ya que ellos no podían dar vida como el Dios verdadero sí puede dar vida. Y ahora esta viuda, después de todos estos eventos, esta viuda ahora está convencida de todo eso y ahora ella puede decir: ahora conozco que tú eres un hombre de Dios, que tú eres el profeta verdadero y que tu Dios es el Dios verdadero. Como dice alguien, el alivio de sus necesidades corporales vino a ser el medio preparatorio de suplir sus necesidades espirituales y de traerla a ella y a su hijo mediante las enseñanzas del profeta a un claro conocimiento de Dios y a una firme fe en su palabra. Termina la cita. Quiero hablar a ti, amigo, que me escuchas y que todavía no eres cristiano. Tal vez tú escuchas todo esto y digas dentro de ti: wow, qué bueno, qué bonito es tener a un Dios que provee alimento y extiende la vida. Y eso es bueno, y Dios ha prometido hacer eso para todos aquellos que son suyos. Pero déjame decirte que al igual que con la viuda, Dios está más interesado en que tú le conozcas a Él como el único Dios verdadero. Dios está más interesado en que tú conozcas a aquel a quien Dios ha enviado, a Jesucristo, y que tú vayas a Él y te aferres a Él como único Salvador y como suficiente Señor. Dios está, amigo, más interesado en perdonar todos tus pecados y en tener una relación personal contigo. Porque eso y solamente eso es lo que tiene valor eterno. Todo lo demás puedes tenerlo, pero si no tienes a Dios como tu único Dios verdadero, a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor, si tus pecados no están perdonados, si tú no tienes una relación personal con Dios, tú puedes tener todo lo demás y es como si no tuvieras nada. Antes de terminar, yo quiero que nosotros consideremos brevemente las palabras de la viuda a Elías en el versículo 18. En el versículo 18, después de que el hijo de esta mujer muriera debido a la gran enfermedad, ella dijo a Elías, versículo 18: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo?
En este momento la viuda sintió que a través del profeta Dios le estaba castigando con la muerte de su hijo debido a los pecados que ella había cometido. Así ella se sintió. Ella tal vez pudo pensar, bueno, aquí tenemos este profeta y por medio de él Dios cerró los cielos y no llueve y todo eso debido al pecado del rey y debido al pecado de la nación. Entonces, eso quiere decir que ahora este profeta viene a mi casa, tal vez eso quiere decir que la muerte de mi hijo es Dios juzgándome a través de este profeta o castigándome por mis pecados pasados. ¿Es eso cierto? Claro que no. En este momento Dios no la está castigando a ella por sus pecados pasados. Pero lo que sí es cierto, hermanos y amigos, lo que sí es cierto es que años después Dios castigaría todos los pecados de esta viuda. Dios castigaría todos los pecados, incluso del profeta Elías. Dios castigaría todos los pecados tuyos y Dios castigaría todos los pecados míos. Pero ¿sabe en quién? En su Hijo Jesús. En su único Hijo, en su Hijo amado. No en el hijo de esta viuda, no en ti, no en mí, si hemos creído, sino que Él castigaría todos y castigó todos nuestros pecados en Jesús. Fueron nuestros pecados, pero Jesucristo tomó nuestro castigo en la cruz. Y por eso, debido a que Él toma nuestros pecados y nos bendice, nos da su bendición, es por eso que ahora Dios, con todos sus atributos, como los que hemos considerado ahora, su fidelidad, el ser rey soberano, su omnipotencia, todos, Dios con todos sus atributos, debido a lo que hizo Jesucristo y debido a que Dios castigó en Jesucristo nuestros pecados, ahora ese Dios con todos sus atributos está a nuestro favor y no en nuestra contra. Por eso, como dice el himno, oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. ¿Recuerdan lo que significa el nombre de Elías que dije al principio? Significa Jehová es Dios, o Jehová es mi Dios. Y ese Dios de Elías, como hemos visto, es fiel, es rey soberano, es bueno, es sabio y es todopoderoso. Pero tengo que decirte que ese Dios no es solamente el Dios de Elías, sino que también es el Dios de todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Jesús. Ese no es solamente el Dios de Elías, que una vez obró maravillas. Ese es tu Dios y ese es mi Dios, que continúa obrando maravillas hoy. Por lo tanto, confiemos en Él. Vamos a orar. Señor, gracias porque a través de tu palabra no solamente te has revelado o mostrado fiel, todopoderoso, rey soberano, sabio y bondadoso para con Elías y para con la viuda de Sarepta, sino también para con nosotros. Y todos nosotros, oh Señor, tenemos testimonios de eso, de quién tú eres y de lo que tú has hecho por nosotros. Y por eso, Señor, nosotros te alabamos, por eso, Señor, te reconocemos como el único Dios verdadero. Y te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros y continuarás haciendo. Y sobre todo, Señor, gracias porque tú castigaste nuestros pecados en tu Hijo amado Jesucristo. Y a través de Él, nosotros hoy podemos tener una relación verdadera contigo. Y contar con tu gracia aún en medio de los problemas más duros que puedan venir a nuestro camino. Gracias, Señor, por todo.
y gracias por hacerte a ti mismo nuestro Dios. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos todas estas cosas. Amén.